Señor por la charla que hemos tenido el día de hoy. Los argumentos que ha mostrado el hermano partiendo de la premisa de la resurrección de Cristo son de fundamental importancia, ¿no?, para nosotros, porque si negamos a un Dios que es poderoso para crear todo esto, también podríamos llegar a negar a un Dios que es poderoso para levantar a Cristo entre los muertos, ¿no? Así que tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Yo sé que tal vez alguno de vosotros tenéis alguna pregunta con respecto a cómo mostrar también la evolución o la creación, mejor dicho, a un incrédulo, ¿no? Porque sí, podemos partir de la premisa de la cruz de Cristo para hablar contra aquellos cristianos que están dudando con respecto a la creación, pero también cómo hablamos con un ateo que de plano niega la resurrección, ¿no?, de Cristo, ¿no? Sí. ¿Qué argumentos, y esta sería la primera pregunta que tal vez hago a nivel general, ¿no?, que todos tendréis en la mente, qué argumentos podría utilizar yo tal vez para empezar a hablar con un incrédulo que constantemente, ¿no?, ataca el hecho de que no hay un Dios creador, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que cada individuo es diferente, no se puede siempre acercarse a cada persona de la misma manera. Muchas veces me gusta hablar de las evidencias, aunque yo soy, digamos, presuposicionalista, en el sentido de yo creo que hay que examinar cuáles son las presuposiciones que están en la mente de esa persona y mostrarle que no puede vivir consecuentemente con sus... no puede negar a Dios y vivir consecuentemente con esta negación. Pero también me gusta mostrarle las evidencias de la resurrección. Yo muchas veces hablando incluso con ateos, yo digo, bueno, tú también tienes que enfrentarte con la realidad de que ha vivido un hombre en este mundo y que muchos testificaron acerca de verle crucificado, resucitado, entonces, y que las explicaciones que muchos dan de esto, de que, bueno, fueron alucinaciones o mentiras, realmente no tienen sentido. No tiene sentido que 12 hombres conspiraran a inventar una historia, porque al final perdieron su vida por ese testimonio. Entonces, ¿qué sentido tiene que los apóstoles inventaran una historia de que, pues, seguimos a un hombre y murió crucificado por los romanos, pero luego resucitó, y todo es mentira? Pero ¿qué motivación tiene? Entonces, yo muchas veces, incluso con ateos, me gusta empezar con Cristo y las evidencias de la resurrección, pero al mismo tiempo, porque yo creo que creer en la creación es que en un sentido es un fruto de creer en Cristo. Para mí, creer todo el testimonio bíblico acerca de la creación no viene antes de creer en Cristo, es fruto de creer en Cristo. Yo me gusta empezar con Cristo, la evidencia de Cristo, pero también mostrar los errores en una cosmovisión atea, porque un ateo, por ejemplo, quiere hablar del diseño, quiere hablar del universo y las leyes del universo, pero se puede preguntarle de dónde vienen esas leyes. O sea, según la teoría del Big Bang, ¿no?, en un tiempo toda la energía, toda la materia, todo lo que vemos estaba comprimido en lo que se llama una singularidad. Una singularidad es un puntito más pequeño que un átomo. No sé, es una cifra absurda, ¿no? Dicen la pequeñez de esa singularidad en la que estuviera compuesto toda la materia. Entonces, la pregunta para el ateo es, si en un tiempo no existía nada, solamente esa singularidad, ¿qué causó la explosión, la supuesta explosión? No hay un Dios, no hay materia, no hay energía, solamente una singularidad. Entonces, ¿qué evento provocó que esto explotara? Porque es que incluso los ateos hablan de un agente trascendental que causó alguna gente, creo que la expresión que usan es
un agente causativo trascendente. Algo, o sea, entonces, lo que quiere decir es que este puntito que ellos dicen, de este puntito ha salido todo, ha salido Beethoven y Mozart y todo. Entonces, pues algo produjo un cambio. Pero si no existe nada, ¿qué produjo el cambio? Me gusta preguntar al ateo esto, ¿no? Según su propia teoría, entonces, luego también muchas veces los ateos pues hablan de cosas terribles que los cristianos han hecho, etc. Apelan a un sistema de valores del bien y del mal, pero si Dios no existe, si la materia existe por sí sola, pues la materia es muda, la materia no piensa, la materia no tiene opiniones sobre el comportamiento humano. Entonces, ¿de dónde viene ese sistema de valores al que tú estás apelando? ¿Me explico? Entonces, me gusta, en otras palabras, hacer que el ateo cuestione su propia cosmovisión y que vea la falta de consecuencias. Si tú dices que todo empezó con la materia y que no hay ninguna mente, ninguna inteligencia detrás del universo, todo se hizo solo, todo se montó solo, entonces realmente no tienes ninguna base para decir que hay un intérprete supremo de este universo. Todos los valores llegan a ser nada más que mi propio prejuicio, mi propio deseo y nada más. No puedo decir que existe el bien y el mal, porque eso es hablar como si el universo tuviera un orden. Pero un orden no puede existir si no hay ninguno que le dé orden. Entonces, yo sé que todo eso es muy complicado, pero cuando hablas con ateos es muy complicado. Debemos partir siempre de eso, ¿no? También cuestionarlo, conocer lo que ellos creen también, ¿no? Sí, sí, bueno... no sé si... Dime si me entendéis o si lo que digo no tiene sentido. Vale. Yo por lo menos... Gracias por la conferencia que nos has dado y, bueno, parte de lo que te voy a preguntar ya lo has respondido, yo concuerdo, ¿no? Tenemos que llegar, si es que queremos llegar a la creación, primero a través de Cristo, ¿no? Y sabemos que la propia creación, los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios, ¿no? Exacto. Pero creo que todos los que estamos aquí somos creyentes y a mí me gustaría hacerte una pregunta hablando como si fuera un ateo, ¿no? Sí. Entonces, si yo fuese ateo, te diría, bueno, que me ha gustado escucharte porque veo documentales sobre el origen del universo y se cuenta que tras el Big Bang hubo un periodo de cientos, de miles de años durante los cuales no había luz. La materia estaba tan densa que no dejaba que la luz saliera y que la luz vino después, ¿no? Entonces veo que concuerda con el relato del Génesis. Pero por otro lado, un ateo puede decir, pero ¿qué hacemos entonces con algunas supuestas evidencias, como por ejemplo las pruebas de carbono 14 que permiten datar fósiles en cientos de miles de años? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con la aparición de los combustibles fósiles como el petróleo, que requieren que también haya un proceso de muchos miles, cientos de miles de años? ¿Qué hacemos con conchas marinas que se han encontrado en la cima del Everest, que esto, bueno, se supone que estaban en el fondo del mar y que poco a poco van subiendo? Entonces, dejo de hablar como un ateo. Porque hemos tenido muchas conversaciones con él. Sabemos que Cristo es Señor de todas las cosas y es Señor sobre la ciencia y sobre la razón. Pero nuestra respuesta como cristianos, ¿cuál debe ser? Tenemos que decir que Dios es creador de las leyes naturales, pero que Dios en un momento dado puso todas esas cosas en un momento ahí, o fue un proceso de tiempo. Yo voy a dar mi opinión, porque yo no estuve ahí, no sé exactamente cómo se hizo, pero quiero decir que yo pienso que a la luz de lo que sabemos acerca de Dios y las obras de Dios, porque la Biblia nos habla de las obras de Dios, yo creo que la aparente antigüedad de la Tierra puede deberse a dos factores. Primero, yo no veo ningún inconveniente
en pensar que Dios haya creado un universo inicialmente, eso antes de la aparición de vida, antes de la aparición de vida en la Tierra, que ha creado un universo en un estado de madurez. O sea, no tenemos que rebobinar la película hasta, digamos, uso este ejemplo. Si estamos viendo una película y en la primera escena ves a un hombre atravesando una playa y detrás del hombre ves una serie de pisadas o huellas, ¿no? Y estamos viendo, y así empieza la película. Ves el hombre andando y las huellas detrás. Y yo digo, bueno, empieza la película al principio de la película. Pues, hombre, esta es la película, el principio. No puede ser el principio. No puede ser el principio porque ves esas huellas detrás del hombre. Tienes que rebobinar el vídeo, ¿no? Al principio. Este es el principio. La película empieza aquí. Entonces, yo creo que para mí, yo sé que para algunos creyentes dicen, bueno, eso es hablar de Dios como un engañador, pero yo no tengo ninguna dificultad en decir que Dios haya creado inicialmente un universo con aspecto de edad. Porque así creó el vino, Jesús creó vino. Vino, si tú y yo hubiéramos estado en la boda de Caná, y si un científico hubiera estado allí y le hubiera preguntado, explícame la historia de este vino, ¿cómo fue creado este vino? Bueno, primero tuvieron que recoger las uvas, tuvieron que llevarlas a un lagar y pisarlas y luego dejar que el mosto se fermentara y todo. Es una explicación científica correcta, totalmente correcta, pero no tiene nada que ver con la historia de ese vino. Porque ese vino es un vino creado de forma milagrosa, de forma extraordinaria. Entonces, en principio, yo creo que es totalmente posible que Dios haya creado un universo, pero lleva rasgos en sí de procesos antecedentes, ¿no? Pero esos procesos no siempre tienen que trazarse hacia atrás en el tiempo, puede trazarse al final a la mente de Dios. Entonces, pero luego, en cuanto a la vida, entonces, en cuanto a las, digamos, tú estás hablando de las plantas, de los fósiles, etc., los fósiles de animales. Yo creo que Dios no simplemente creó fósiles, yo creo que son los restos de animales que vivieron aquí en la Tierra. Ahora, pero yo sí creo que es enteramente posible, aunque no entiendo los procesos, pero es enteramente posible que algunos de los procesos, Dios tiene el poder de acelerar procesos. Y que vemos esto, por ejemplo, en cuanto a la vara de Aarón, ¿no? En una noche, una planta creció, en una noche. Ahora, ha habido momentos en la historia del mundo cuando Dios actuó de forma milagrosa. Claramente hubo cambios en el mundo. Un momento fue la caída del hombre. Cuando el mundo cayó, entonces hubo cambios en la naturaleza, no entendemos todo eso. También en el diluvio. La Biblia indica que el diluvio destruyó la tierra. Ahora, no sé si conoces, hay páginas web llenas de artículos como Respuestas en Génesis y otro que se llama creation.com, que hay científicos que pues hablan de posibles explicaciones, por ejemplo, del carbón. Uno, por ejemplo, que se llama, estudió en Harvard, en los Estados Unidos, pero él tiene una teoría de que originalmente el mundo tenía una temperatura mucho más templada, o sea, todo el mundo era como tropical en un tiempo, y que había muy posiblemente grandes masas de, digamos, islas flotantes de vegetación en todas las costas de continentes, etc. Entonces, cuando empieza el diluvio, hay enormes masas de material de plantas, de islas flotantes de plantas, etc.
mucho arrastrado por las aguas del diluvio. Y no tenemos en la actualidad fuerzas comparables a lo que ocurrió durante el diluvio. Pero la tierra misma demuestra rasgos de algunos eventos catastróficos que han ocurrido en la tierra. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una capa de rocas. Estamos hablando de rocas tremendas que se extienden sobre centenares de millas, una extensión enorme, todo llevado por agua. Ahora, no existe en el mundo hoy, en la actualidad, diluvios de ese tamaño, que puede arrastrar tanto. Pero, entonces, la teoría es que algunas de esas masas de plantas fueron enterradas por el sedimento, etcétera, arrastradas por el diluvio. Y que, bajo las extremas presiones, etcétera, y están haciendo experimentos para ver esto. Pero lo que yo iba a decir es que sabemos que el evento del diluvio fue milagroso. Entonces, si es un evento que arrasó toda la vida de la tierra, las plantas, etcétera, entonces para dar estabilidad a la tierra, una vez que el diluvio cesó y todo tiene que volver a normal, o sea, incluso, ¿por qué? Porque Adán y su familia, ellos tienen que vivir como granjeros. Entonces, enseguida tiene que haber tierra para plantar, etc. O sea, yo no sé qué procesos Dios usó para dar estabilidad a esa tierra recién destrozada por el diluvio. Sabemos que seguramente salió magma de debajo de la tierra, de debajo del océano. De hecho, hay una, ¿cómo se llama? Los científicos han descubierto en el fondo del mar Atlántico. La dorsal. Sí, exactamente. Entonces, pues esa magma, esa lava, etcétera, que salió, pues sabemos que eso tiene que enfriarse para endurecerse. Entonces, yo pienso que Dios podría, es que hay tantas cosas que Dios podría haber hecho que no tenemos ningún registro. Solamente sabemos quién es Él, sabemos que Él tiene poder, sabemos que el diluvio fue un evento único, irrepetible, extraordinario y milagroso. Entonces yo pienso que en momentos, digamos, muy especiales así, Dios podría haber acelerado procesos que normalmente durarían mucho tiempo. Sabemos que Él hace cosas así. Mira el Éxodo. Mira cómo sostuvo a Israel en el desierto, enviando el maná, enviando los codornices. Dijo que los calzados de su pie no se desgastó en 40 años. ¿Cómo se explica eso? Es que hay cosas que yo no tengo la explicación. Pero yo pienso que una combinación de un mundo originalmente creado con aspecto de madurez, como Adán fue creado con aspecto de madurez. Adán fue creado como un hombre maduro, porque si Dios creó a Adán como un hombre maduro, que el primer día de su vida habla y camina, ¿por qué no puede crear un mundo en un estado de madurez? Y luego durante estos eventos, como la caída, como el diluvio, estos eventos que causaron efectos cósmicos, entonces durante esos momentos algo podría haber ocurrido para acelerar esos procesos. Esto es una explicación. ¿No? Hay otras posibilidades también, pero ya he contestado a esta pregunta. Bueno, el apologista Ken Ham, ¿no? Sí. Que ha sido el fundador del ministerio Respuesta a Génesis, él habla de una cosa que los científicos a nosotros no nos hablan, ¿no? El carbono 14 para nada es concluyente, para nada es una prueba irrefutable, al contrario es una prueba que constantemente se puede equivocar, y él lo demuestra en uno de sus libros que se llama Respuesta al Génesis, capítulo 1, donde demuestra que
haciéndole una prueba de carbono 14 a un perro que había muerto hace, no sé, unos 14 años aproximadamente, daba una datación de miles y miles de años. Sí. ¿No? Y luego también otra cosa que los científicos no nos hablan, para que un cadáver se fosilice, ¿no? Se dice así, ¿no? Una planta, no se necesita millones y millones de años, lo único que se necesita es que los ingredientes, por decirlo de alguna manera, adecuados estén en ese lugar, en ese momento preciso, y puede tardar, esa fosilización puede tardar 5, 7, 10 años, no necesitamos millones. Pero eso no nos hablan en el instituto, ¿verdad? Eso no nos lo dicen en las escuelas, porque nos haría preguntarnos cosas y cuestionarnos cosas, ¿no? Este libro que yo les acabo de decir lo recomiendo bastante para comprarlo, y es muy bueno y da respuesta a esto de lo que tú hablabas, ¿no? Que hay respuestas científicas también para el ateo que las pide, ¿no? Con respecto al carbono 14 y a los fósiles que tenemos en la Tierra, ¿no? Sí, sí, porque es cierto, por ejemplo, había una isla, un caso muy conocido, que una isla que fue formado en los últimos 200, 300 años en el mar por magma que estaba saliendo de debajo de la tierra, y se formó una isla en medio del mar. Cuando dataron las rocas de esa isla, que se habían endurecido desde hace poco, pues dataron a millones de años. Pero esa isla y esas rocas se habían formado dentro de unos centenares de años, y se sabía. Porque por los registros históricos, los testimonios. Luego, pues, bueno, vamos a dejarlo así. ¿Alguna pregunta, sí, hermano? Dejando la evolución aparte, entre los creacionistas suele haber la controversia, ¿no?, entre la tierra joven y la tierra vieja. Sí. De que a muchos, dejando la evolución, siguen creyendo en los 6 días, ¿no? Pero dicen que es muy posible que sea del Big Bang. ¿Es eso posible por el tema de a lo mejor se crearon las estrellas y luego se volvieron a crear, o cómo se resuelve esto? Pero quitando este problema, el factor de cuál sería lo correcto según la Biblia, Sí. ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser de tolerancia, ¿no? Que actitud entre los creyentes que creen en el creacionismo, pero lo que es la parte... Sí, es una buena pregunta y voy a contestarlo honestamente. Yo pienso que lo que sí creo es que la Biblia define un día, como he dicho, como un periodo de oscuridad y un periodo de luz. Cada día fue eso. Ahora bien, es cierto que hay ciertos creyentes. Yo personalmente no creo en el Big Bang, ¿okay? Yo personalmente pienso que es una teoría que depende demasiado del naturalismo, la idea de que todo tiene que explicarse por procesos naturales, porque yo creo que, por ejemplo, que la explicación más clara del tercer día, cuando dice Dios creó la tierra seca, etc., y lo cubrió en un día. Yo pienso que en 24 horas hizo eso. Pero hay algunos que dicen que como el primer día empezó en oscuridad, entonces que en principio Dios puede, y eso es cierto, que Dios puede dilatar o extender un periodo de oscuridad o una luz sin que un día deje de ser un día. Y os voy a dar un ejemplo. Josué 10. Ahí Josué oró y Dios alargó el periodo de luz. Entonces, ese día duró más de 24 horas, obviamente, porque extendió el periodo de luz. Entonces, algunos creyentes, especulando, ¿no?, han dicho, ¿será posible que el primer periodo inicial de oscuridad duró por un tiempo indefinido? Entonces, eso para ellos deja la posibilidad de que el universo estuvo allí mucho tiempo en oscuridad, tiempo suficiente para que a su ritmo normal toda la luz llegara a la Tierra. Y luego ellos dicen que lo que Dios está enseñando en el cuarto día ese es el día cuando por primera vez aparecen luces. Dios forma y pone luces en los cielos.
Por ejemplo, como he dicho, lo que sí parece claro es que el primer versículo habla de toda la creación. Dios creó todo en bruto. Entonces, lo que la Biblia parece indicar es que en el cuarto día Dios dio forma a los cielos tal y como los vemos hoy. O sea, antes no había ninguna luz en el cielo. Si tú hubieras mirado arriba, no. Entonces, pero algunos creyentes que tienen esta postura del mundo de la creación, ellos dicen que a lo mejor algunos de ellos, hay uno que, por ejemplo, escribió un libro que ha sido publicado por Editorial Peregrino, que se llama De la nada a la naturaleza. No sé si habéis visto este libro. Un creacionista que se llama E.H. Andrews, y él sí cree en el Big Bang, pero cree que ese periodo inicial de oscuridad abarca todo el tiempo, desde el Big Bang hasta cuando Dios dijo que haya luz. Lo único que yo digo acerca de eso es especulación, no es interpretación. Entonces, yo pienso que no se puede presentar eso como interpretación del texto porque no está en el texto. Pero sí yo reconozco una cosa, que es cierto que Dios puede dilatar, extender un periodo de luz o oscuridad sin que un día deje de ser un día, porque lo hizo en los tiempos de Josué. Yo pienso que por ejemplo, hay uno que se llama Antonio Cruz, es un profesor en Barcelona, que ha escrito, y él es un creacionista, así que él cree literalmente todo en cuanto a Génesis. Cree que esos creacionistas se llaman, lo que ellos prefieren llamarse creen en una biosfera joven, biosfera joven, de que ellos creen que el universo como tal a lo mejor puede ser muy, muy antiguo, pero que la vida ha sido creado en un tiempo reciente. Esto es una postura. Es bueno que sepamos estas diversas posturas. Yo no diría a esas personas que no sean creyentes. Yo creo que debemos tener una actitud respetuosa hacia ellos. Lo único es que yo pienso que, para mí, no se puede presentar eso como interpretación o exposición de la palabra. Es especulación. La Biblia no da ninguna evidencia de que Dios haya estirado, extendido, expandido un periodo, pero no sé si esto... Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo en cuanto a las estrellas, sí, y la velocidad de la luz, para que una estrella nosotros la veamos tarda millones de años, ¿no? ¿Cómo es que nosotros la vemos ahora? Y sí, la teoría de... Si esa teoría puede ser cambiada o puede ser explicada, como dices, de la Tierra, que Dios creó la Tierra vieja, por así decirlo. Sí, los de la Tierra vieja, algunos de ellos tienen este concepto de que Dios creó la Tierra, creó todo el mundo, el universo en bruto, pero no había dado forma final a nada. Entonces, muchos de ellos especulan que la Tierra estaba envuelto en gases, en nubes o gases, que no se penetraba ninguna luz. Entonces, en el primer día, cuando Dios dijo que haya luz, es cuando esa nube empieza a aclararse y suficiente luz penetra que hay luz, pero no hay lumbreras, no se ve ninguna lumbrera. Es como, por ejemplo, si tú sales un día nublado, ves el cielo iluminado, pero no ves el sol, ni estrellas, ni nada, ¿no? Entonces, en el cuarto día es cuando Dios quita todas las nubes, las gases, y se ve un cielo alumbrado con lumbreras, ¿no? Esta es su teoría. Ahora, pero otra vez yo creo que es una tentativa de tratar de explicar todo en términos naturales. Yo lo que sí pienso es que en cuanto a la fuente, en primer lugar, y esto es una pregunta, ¿de dónde vino la luz durante los primeros 3 días? Porque claramente la Biblia no presenta esa luz procediendo de ninguna lumbrera. Además,
Dios creó plantas antes de crear las lumbreras, porque el tercer día cubre la tierra. Entonces, pero los teólogos han pensado mucho en esto y algunos han dicho una cosa muy interesante, de que ¿qué es lo primero que Dios crea? Después de crear el mundo, cuando empieza ya a dar forma al mundo, ¿qué es el primer paso? La luz. Sea la luz. ¿Por qué? Porque la luz, más que cualquier otra cosa, más se asemeja a Dios mismo. Dios en su propia naturaleza es luz. Él es luz. Entonces, al crear la luz primero, está poniendo su firma, por supuesto, en un sentido, al universo. Está diciendo, este universo este mundo que voy creando es mío, el Dios de luz. Y tanto la luz como la vida vienen de mí. En último término, no vienen de una criatura. En último término, la luz no viene de los demás, viene de Dios. En último término, la vida no viene del sol, viene de Dios. Por eso, crea primero la luz y después las lumbreras. Primero crea vida sobre la tierra y después el sol, para mostrar que tanto la vida como la luz vienen directamente de Él. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo pienso que podemos decir eso, de que Dios creó las materias primas, como un constructor tiene sus materias primas ahí en el campo donde va a construir su. Entonces, la materia para montar todo estaba allí. Pero Dios da forma final a cada cosa en su debido momento. Entonces, no fue hasta el cuarto día, aun si había en el espacio afuera materia ahí, pero en el cielo, si tú hubieras estado parado sobre la tierra, mirando a tu alrededor, antes del cuarto día no vas a ver ninguna lumbrera, porque Dios no colocó en el cielo las lumbreras hasta el cuarto día. Es como esperó hasta ese momento para colocar las lumbreras en su sitio. Pero es interesante porque todo es descrito desde una perspectiva geocéntrica, la perspectiva de una persona parado allí mirando a su alrededor, entonces allí las lumbreras de repente, etc. Entonces, sí, una vez me pregunté acerca de un ateo, ¿no?, con respecto a las estrellas, ¿no? Que él me dice, ¿no?, hay algunas estrellas que ni siquiera vemos porque aún su luz no ha llegado hacia nosotros, sí. ¿no? Pero yo le pregunto, bueno, pero es que tampoco hay el nacimiento de una nueva luz hacia la Tierra en ningún momento, ¿no? Porque si esto fuera así, de que las estrellas o la luz de las estrellas van llegando a la Tierra según la distancia en la que están, llegaría un momento en el que todo el cielo estuviera iluminado, ¿no? Pero esto no acontece en la Tierra, ¿no? Siempre tenemos las mismas estrellas constantemente, ¿no? Sí. Porque Dios ya las creó ahí como están. No vamos a tener un nuevo cinturón de Orión, ¿no?, o otro cinturón, otras estrellas alumbrando la Tierra, porque no está llegando nueva luz, ¿no?, hacia nosotros, ¿no? Las estrellas que vemos son las que van a estar siempre. Sí. Alguna de las cosas curiosas que me planteo aquí, ¿no?, es sobre lo que hablas de la dilatación de los días. Dios llama a la luz día y a la noche, a la oscuridad la llama noche, ¿no? Pero luego recién en el cuarto día da la lumbrera para que nosotros nos guiemos acerca de la luz, acerca de la noche, para que podamos entender los días y la noche, ¿no? Exactamente, para gobernar los días, sí, para reinar sobre. Aquí sí que entra la posibilidad tal vez de que haya habido mucho tiempo, o que para Dios no sean 24 horas en ese trayecto, ¿no? Sí, por los 3 días, los sí. primeros 3 días. Eso es lo que pasa, es que yo creo que tenemos que tener cierto respeto, en mi opinión, por preguntas incontestables, misterios. O sea, el primer capítulo de Génesis nos dice claramente ciertas cosas, las cosas que dije al principio, ¿no? Nos da afirmaciones, pero luego hay preguntas incontestables, porque, pero yo pienso que lo más sencillo, porque Dios nos ha dado la palabra para comunicarnos,
Entonces, para mí lo más sencillo es ver esos días como 6 periodos de igual duración. O sea, es posible. Entonces, tenemos que distinguir entre lo que es posible y lo que es probable. Entonces, lo más probable es que todos los días fueron de 24 horas de duración idéntica, como los días que experimentamos. Eso es lo más probable, lo más sencillo. Digamos, esta es la explicación más sencilla. Ahora bien, estoy diciendo que es imposible que Dios variara la duración de esos días. No voy a decir eso. No voy a decir eso. Para mí, si el primer periodo de oscuridad, si duró mucho tiempo, Dios puede aumentar, estirar, extender un periodo sin que deje de ser un día a sus ojos. Él define un día como un periodo de oscuridad y luz. Sí. Es que yo creo que ahí surge también un problema. Sí. Si para todo vamos a hacer eso, entonces da igual las pruebas que nos encontremos en contra, siempre vamos a recurrir a ese tipo de estrategias, ¿no? No, pero aquí Dios hizo un milagro, por ejemplo, lo que decía antes del diluvio. El diluvio puede ser explicado directamente por los métodos convencionales. Y tenemos que recurrir siempre a, no, pero tal vez Dios hizo que ese fósil se envejeciera, o así, ¿no? Si contestamos todas las preguntas así, tenemos respuesta para todo, ¿no? Pero sí. No es lo que ocurrió. Que, no sé si entiendo. Es decir, si siempre recurrimos a Dios pudo hacerlo así, hizo un milagro ahí, entonces no estamos dando un argumento, siempre estamos diciendo que Dios hizo un milagro. Y un musulmán podría decir lo mismo, ¿no? Sí, pero quiero decir que hay momentos en la historia que son momentos de una concepción. Creemos en la economía de los milagros. La economía de los milagros es decir, que Dios no está siempre haciendo milagros, obviamente no. Él gobierna el mundo ordinariamente por medio de procesos naturales. Pero hay ciertos momentos de la historia que fueron momentos repletos de milagros. Dios estaba haciendo muchas cosas milagrosas a la vez. Uno de esos momentos fue el Éxodo. ¿Okay? El Éxodo, había muchas cosas milagrosas ocurriendo, muchísimas cosas. Tú lees el libro de Números, o lees, etc. O sea, Dios sosteniendo a su pueblo milagrosamente, enviándoles maná todos los días, enviándoles los codornices, no permitiendo que sus calzados se desgastaran. Eso se dice de paso. Dios ni siquiera llama la atención a esos milagros. Lo dice de paso, ¿no? Luego, abriendo el Mar Rojo, abriendo el Jordán para que la gente cruzara. O sea, ¿pero hace esto siempre? No. Ese es un momento muy especial de la historia. Entonces, también el tiempo del diluvio. El diluvio fue obviamente un milagro, porque aunque hay creacionistas que hablan de, por ejemplo, es posible que en el mundo antes del diluvio las montañas, las sierras altísimas todavía no existían. Y eso fue fruto de las, ¿cómo se llaman? Placas continentales chocándose, formando esos. Por eso, ¿por qué hay huesos de ballenas y otros animales marinos en la cima de esas montañas? Porque esas montañas en un tiempo estaban bajo el agua. Entonces, aunque ahora están muy alto, pero obviamente no era siempre así. En un momento, en la historia de esta tierra, esas montañas estaban bajo el agua. Por eso hay fósiles marinos en la cima de montañas altas. Entonces, ese momento también es extraordinario, porque para hundir todo el mundo, ¿de dónde viene esa agua? Yo no sé, es que yo creo que la ciencia jamás va a poder explicar el diluvio. Entonces, aunque a un científico suena como supersticioso, suena como un ignorante, decir, pues quizá Dios hizo un milagro aquí, pero tenemos que decir que sí hay momentos especiales en la historia repletos de milagros.
Y Dios no tiene que decirnos cada milagro que ha hecho en la historia. Sabemos que eso fue un momento único de la historia. Entonces, yo digo que es posible que algunas de estas preguntas científicas que tenemos tienen su explicación. Estoy diciendo, posiblemente, tienen algunas de estas preguntas su explicación en algún milagro que Dios hizo. Mira, cuando ese día largo que mencioné, cuando Josué oró a Dios y Dios extendió la duración del periodo de luz. ¿Cómo lo hizo? ¿Paró la Tierra en su rotación sobre su eje? ¿O qué hizo para que el día durara? Entonces, imaginan el poder, si, no sabemos si él torció los rayos de luz para que hubiera luz ahí, o paró la Tierra. Imaginad, ¿qué pasaría si Dios de repente simplemente para la Tierra en su rotación sobre su eje? ¿Cómo? Normalmente, pero ¿y si Él por su poder infinito mantiene todo intacto? ¿Qué efecto tendría eso sobre las rocas, sobre las, etcétera? ¿Podría acelerar el ritmo de deterioración? No lo sé, pero quiero decir que lo que estoy diciendo básicamente es que como cristianos mi postura es que no tenemos que tener todas las respuestas a todas estas preguntas, porque no empezamos con la ciencia, empezamos con la resurrección. Entonces, empezamos con la resurrección. Mi creencia en lo que creo acerca de Génesis y todo se basa en último término mi creencia en la resurrección y en Cristo y su autoridad como maestro. Lo que Él me dice acerca del Antiguo Testamento es cierto por quién es Él. No porque la ciencia puede, porque yo puedo darle una explicación a todo misterio de la ciencia. No sé si me explico, pero sí. Estoy escuchando y estoy pensando y tenemos nuestra Biblia y la abrimos y vemos que tenemos mucha información para nuestra vida cristiana. Tenemos muchas epístolas que son muy largas y la verdad es que hay muchos consejos y muchos detalles. Pero cuando nos vamos al tema este de la creación, lo que tenemos es poquito. Es poquito y tampoco no tenemos muchos detalles, ¿no? Entonces, la escritura viene de Dios. Entonces, Dios ha dispuesto esto de esta manera, ¿no? Y yo pienso, esto es también una opinión mía, Dios ha querido que esto sea así porque si cualquier ateo, cualquier persona que no creyese, pudiera ver claramente, incontestablemente a Dios en la creación, ¿dónde quedaría el lugar para creer por fe? ¿No? Entonces, sabemos que la fe es fundamental, es un requisito, es el plan establecido por Dios para que nos salvemos por fe, ¿no? Entonces, no sea esto así porque Dios precisamente quiere que sea así, ¿no? Sí. Lo único es que yo pienso que tenemos que entender que yo creo que un concepto cristiano de la ciencia tiene un papel humilde para la ciencia. En el mundo moderno y en muchas de las academias científicas hay pretensiones muy grandes para la ciencia, de que a través de la ciencia vamos a entender todo. Vamos a entender todo, por lo menos acerca de este mundo material. Pero yo pienso que incluso en cuanto a este mundo material habrá misterios que la ciencia no puede desvelar. La ciencia jamás, como te digo, hablando del origen del hombre, si Dios creó un primer hombre milagrosamente y luego tomó la primera mujer de su costado, este es un evento único e irrepetible. La ciencia jamás explicará eso. Entonces, ahora bien, pensamos que Dios no hubiera incluido, no nos hubiera dicho nada acerca de cómo creó el primero. Entonces, ¿qué diríamos? Tendríamos que decir, pues a lo mejor hizo un milagro. Y tendríamos razón, porque hizo un milagro. Entonces, decir a lo mejor hizo un milagro no es simplemente palabra de una persona
ignorante, es porque reconocemos que Dios puede hacer milagros. ¿Entiendes? O sea, si Dios, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios nos revela? Nos revela cómo el mundo funciona hoy en día. Nos revela suficiente para desarrollar la tecnología moderna, para hacer investigaciones, para ver qué virus, qué bacteria produce esa enfermedad, cómo podemos llegar a la luna, cómo podemos construir un avión, cómo podemos hacer. Pero Dios no nos ha dado ninguna promesa en su palabra de que a través de la ciencia vamos a explicar por medios naturales y científicos todo lo que encontramos en el mundo. No nos ha dado esta promesa. Entonces yo veo estas rocas que parecen ser muy, muy antiguas y yo digo, posiblemente Dios es célebre. Porque hay tanto en la Biblia que indica un mundo joven. ¿Por qué no? Es como yo pienso. A lo mejor, pero yo respeto otras posturas. Yo, la verdad, lo respeto. Pero para mí, yo pienso que no hay nada más cierto que el testimonio de la palabra. El testimonio... Hay dos clases de evidencia en que al que los hombres apelan para saber acerca del pasado. Testimonio o evidencia forense, que la ciencia se basa en evidencia forense, y evidencia testimonial, que es cuando una persona que ha sido testigo ocular de un evento testifica acerca de este evento. Entonces, la única forma de saber cómo la raza humana empezó es a través del testimonio de Dios. No podríamos descubrir eso a través de medios forenses. Entonces, si un científico no parte de esa premisa en su mente, si su mente no parte de la premisa de que Cristo resucitó, entonces, y que vivimos en un mundo en el cual Dios puede actuar milagrosamente, y piensa que tiene que haber una explicación del origen del ser humano que se basa en el naturalismo, pues está pensando de forma equivocada, simplemente. Porque no hay ninguna razón para decir que la raza humana tuvo que empezar de forma, por medio de procesos naturales. Y eso es una de las razones por las que yo he llegado a esta conclusión, es que hay fósiles por ejemplo, en Australia, de seres humanos que según la datación de la ciencia, según la datación tienen 50.000 o más años de edad. Pero eso no cuadra muy bien con Génesis. Entonces, por eso, yo digo que si esas fósiles realmente tienen esa edad, entonces eso no cuadra bien con el texto, entonces posiblemente hay algo que ha afectado la aceleración de las rocas. Yo pienso que es posible pensar así. Ahora, un creacionista que cree en la Tierra vieja diría, pues la Tierra sí es muy antigua y que tú sabes que la roca sedimentaria no se puede datar por medio de... es solamente roca ígnea, roca... Entonces, las rocas sedimentarias no se pueden datar. Entonces, un científico de la Tierra larga diría, pues a lo mejor esas dataciones reflejan la edad de esas rocas, pero no de los fósiles. Bueno, dejamos eso, es un poco complicado, pero quiero decir que para mí, yo pienso que como cristianos tenemos que dar más fe a lo que dice la palabra que a la actual teoría científica. Entonces decir, Dios no podría haber acelerado, pero ¿cómo podemos decir eso? Por supuesto podría haber acelerado. ¿Es posible? ¿No? Sí. Es posible que Él haya provisto los ingredientes adecuados para hacer todas estas cosas. Ten esto en cuenta, de que los libros de ciencia todos están escritos en tinta borrable.
porque la ciencia siempre se basa en lo que tenemos en la actualidad. Entonces hay teorías que se han cambiado con más información. ¿Sabes que en esta misma semana, o la semana pasada, ahora han quitado 1 billón de años de la edad del universo? ¿Leíste eso? 1 billón de años. Mucho más joven ahora. Sí, porque antes decían que el universo tiene 14,5 billones de años. Ahora dicen no, que los científicos no creyentes han hecho algunos cálculos, han dicho no, más bien tendrá entre 12,5 y 13. Porque han notado que el universo va expandiéndose a una velocidad más rápida. Entonces han tenido que reajustar sus cálculos, entonces ya no es 14,5, es 12,5 o 13. Entonces, pues tienen que ahora borrar cosas del libro de texto. Pero hay un libro no escrito en tinta borrable. Y un solo libro es la Biblia. Entonces tenemos que tener más confianza en la Biblia que en cualquier libro de ciencia.